Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero. Lo nuevo y lo mejor. Entonces vamos a recibir al doctor Héctor Balcázar, infectólogo e internista, que viene a hablarnos sobre esto que ha salido en los periódicos de una alerta epidemiológica por virus respiratorio. Buenos días, doctor. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con usted y con todas las personas que disfrutarán del programa en lo que hemos llamado la resaca digital. La resaca digital. Bueno, sí. Doc, ¿en qué momento se emite una alerta? ¿Qué debe estar pasando para emitirse una alerta así nacional? Miren, lo primero que hay que decir es que estamos frente a una situación diferente, y es que fíjense cómo teníamos varios meses que no se hablaba de coronavirus del 2019. Fíjense que la COVID o la enfermedad por el coronavirus del 2019 había quedado un poquitito por debajo de la mesa. Sin embargo, se detectan 3 casos. Repito, y muchas personas entenderán, bueno, pero 3 casos no es nada. El problema es que la simple presencia de esta subvariante del coronavirus en territorio dominicano nos informa que la cantidad de casos podría incrementar, porque esta es una variante extremadamente contagiosa. Es una variante que puede provocar infección más fácilmente que las demás. La Organización Mundial de la Salud ya hace unas semanas atrás había emitido una alerta similar a nivel mundial diciendo que esta variante era una variante de interés. Y una variante de interés no es más que una variante que tiene la capacidad de sobrepasar el sistema inmunológico, producir enfermedad, y que tiene mutaciones o cambios en su estructura que la hacen más fácilmente transmisible. En este momento, muchas personas que están escuchando el programa o están viendo el video no saben que en Estados Unidos ingresan todas las semanas cerca de 23,000 a 25,000 personas por coronavirus todavía. ¿Cómo? Wow. De 23,000 a 25,000 personas todas las semanas, aún en este momento en los Estados Unidos. La otra situación que hay que decir es que el 30% de todos los casos nuevos de infección por coronavirus en este momento que está ocurriendo en territorio norteamericano, claro, en algunos estados, que es como si fuera un país completo, la realidad es que en cada uno de estos estados hasta el 30% de los casos es fruto de la infección por esta variante. Y ahí es donde está la preocupación. El gobierno lo que ha hecho es, de paso, además de hablar de coronavirus, recordar que hay otros virus respiratorios que están circulando. ¿Cuáles son los que están circulando? Sigue circulando influenza A y B. Creo que todo el que está aquí sentado escuchó a alguien que le dio influenza A o le dio influenza B. El virus sincitial respiratorio, el adenovirus, que es un virus más que nada transmitido por vías respiratorias, pero también por agua. Creo que todas las precipitaciones que sufrimos en el mes anterior, así como las precipitaciones casuales que estamos teniendo, se pueden asociar a la transmisión de este virus. Y por último, justamente lo que más llama la atención es la presencia del JN1, porque, como estamos diciendo, el problema no es que tengamos coronavirus, el problema es que tengamos un pico con una gran cantidad de personas que se afecten. Me doy a entender. No es lo mismo tú tener 100 personas con coronavirus a tener 10,000 personas con coronavirus. ¿Por qué razón? Porque si tienes 10,000 casos de coronavirus, la probabilidad de que esas personas enfermen de manera severa o ameriten hospitalización o tengan que ir a un centro de salud simplemente se dispara de manera exponencial. Y ahí es donde está el peligro de que los casos de coronavirus se incrementen de una manera rápida o una gran cantidad de personas en un corto periodo de tiempo. El país enfrenta varios, parecería increíble, yo pensé que jamás volvíamos a hablar de esto, claro. pero es una realidad. ¿Cómo estamos nosotros médicamente para enfrentar esto? Mira, yo creo que esa es una de las preguntas que no me han hecho en ningún sitio. Bravo, en los últimos días. Eso es en el guión que le tenemos. Lo formé. ¿Tú sabes por qué entiendo que es una de las preguntas que casi no se hace? Porque la mayoría de las personas están preocupadas por 2 cosas. 1, ¿es más peligrosa esta variante? Y número 2, si realmente las pruebas que tenemos lo detectan. Porque son 2 de las preguntas que han salido en varios videos en redes sociales. Y creo que todo el está aquí sentado ha escuchado algo de esto. Que voy a iniciar dando una pequeña introducción respetuosa. Son unos disparatosos lo que están pasando eso. Amén. ¿Vieron que es respetuoso? Entonces, lo otro es, Nagüero, para responderte, es que estamos mucho más preparados por lo siguiente. Ya disponemos de medicamentos por vía oral para tratar el proceso, que es un medicamento tan efectivo que en redes sociales se ha llamado la pastilla milagrosa contra el coronavirus. Y en segundo lugar, tenemos medicamentos inyectados para tratar la infección por coronavirus del 2019. ¿Dónde está el peligro en República Dominicana? ¿A dónde? El peligro en República Dominicana es que aquí todo se minimiza.
Y las personas o utilizan el mismo medicamento que le indicaron al vecino, o utilizan Se automedican. o utilizan algún remedio tradicional o medicina naturista aquí en el país. Una botella. Sí, pero alguna botella que hacen daño. Sí. Porque aquí la gente comienza a decir que para la gripe utilizan cierta bebida espirituosa transparente Con limón. con el zumo de un cítrico. Sí. ¿Entender? Entonces, cuando uno evalúa este proceso, se da cuenta de que no es lo mismo una infección por coronavirus en una persona de 24 o 25 años que hace ejercicio, que no tiene ningún tipo de patología de base, a una persona que tiene 70 años, que es diabético, que fumó durante 40 años, que ya tiene 2 operaciones cardíacas. Tener una infección por coronavirus en el primer paciente de 20 y pico de años no es lo mismo que tenerlo en un paciente de 70. Entonces, lamentablemente, en estas fechas, el inconveniente que existe es que esa persona de 20 y pico de años es la que sale, es la que se infecta y le lleva esa condición a la de 70 que está en la casa. Doctor, no me sorprende, como decía Ana Agüero, que le sorprende que hayan tantos casos en la actualidad, porque se supone que la OMS había dicho que ya esto se iba a convertir en algo endémico. Sí. O sea, normal, como le da gripe a uno. Pero ¿para qué entonces se supone que son las vacunas? ¿No se supone que era para, no para quizá minimizar, porque a cualquiera le puede dar, pero para reducir el riesgo de muerte? Mira, tienes toda la razón. Y la realidad es que las vacunas que tenemos... Cuidado, que Ivonne es en contra de todo eso. De todo eso. Sí. Mira, siempre va a salir una variante. Mira, Ivonne, yo voy a hablar de algo y te voy a decir algo que en un grupo de médicos, justamente porque aún en la clase médica existen personas que tienen una voz disidente frente a la parte de las vacunas. Y había un médico joven que decía, yo no me vacuno más. Y justamente otro de los médicos que estaba en el grupo le escribió, no te vacunes ahora, pero cuando llegues a mi edad, aplícate la vacuna. Exacto. Entonces, lo que te estoy comentando, Ivonne, es que la necesidad de la vacuna va a depender mucho de cada individuo. Y utilizo una frase de manera habitual que es que no existe enfermedad sino enfermo. Siempre utilizo el mismo ejemplo. Un primo llega del campo con varicela, se lo pega a 2 hermanos que viven en la casa, que duermen en el mismo sitio, comen lo mismo, se criaron igual. A uno le salen 2 bolitas y al otro le sale hasta en las bolitas. ¿Me voy a entender? Los ojos. ¿Me voy a entender? Sí. Entonces, cuando tú evalúas este proceso, te das cuenta de que no existe el término enfermedad, sino enfermo. Tu madre, no sé si está viva. No, falleció. Ok, lo lamento, pero imaginemos algún familiar de cierta edad. Mi papá. Tuyo. ¿Me doy a entender? Mi papá. No es lo mismo que tú no decidas vacunarte a que tú no le brindes la protección a tu padre, que posiblemente es una persona ya de una edad un poquito superior. Sí, ella de una edad. Entonces, pero pero ya Correa. Estamos hablando. Oye, el quinceañero. Oye, el millennial. Entonces, Simón, justamente ahí es donde está el problema. Yo lo digo, cada vez que alguien en redes sociales comienza a atacarme, yo le digo, no tengo ningún tipo de problema. Población joven que no padece de nada puede darse el lujo de no vacunarse. Pero en este momento, y voy a dar una cifra que ha salido en varios medios, en este momento, con este brote actual y brotes anteriores en los meses previos, algo que se ha observado es que la edad de hospitalización se ha movido a los 70 años. Con el brote original, la edad de ingreso era 60. En este momento se ha movido a los 70 años. ¿Por qué? Muchas personas que están vacunadas y muchas personas que han padecido la infección. Pero lamentablemente, a medida que envejecemos, nuestro sistema inmunológico va perdiendo facultades. Así como perdemos la audición, así como perdemos la visión, así como perdemos... La movilidad. La movilidad. Entonces, entre otras cosas. Entonces, también nuestro sistema inmunológico comienza a perder capacidad. Y la realidad es que las vacunas están para evitar formas graves. Hoy en día sabemos que un esquema de vacunación completo son 3 dosis de la vacuna en población como los que están presentes aquí en cabina. Yo la tengo las 4 dosis y 4 dosis para población que tenga alguna condición de riesgo. Una pregunta que me hicieron en redes sociales es, Balcácer, me toca aplicarme un refuerzo. Yo le preguntaba, ¿qué edad tienes? La persona me responde 72. Le digo, ¿tienes 3 dosis? Sí, te tienes que aplicar una cuarta bajo las siguientes condiciones. Más de 1 año que te pusiste la dosis última, más de 6 meses que padeciste la infección por coronavirus. Si se da ese palé, ve a aplicarte una vacuna adicional. Entonces, aquí voy a hacer un anuncio. Yo no trabajo en el ministerio, pero hay que decirlo. Esa persona me decía, Balcácer, ¿pero dónde me voy a vacunar?
porque la realidad es que ya no existe esa campaña de dónde irse a vacunar. La realidad es que hay una página en Instagram y en YouTube que se llama Vacúnate RD. En Vacúnate RD y Vacúnate con B corta, las personas pueden entrar y ahí generalmente cada semana colocan el listado de los lugares, tanto en Santo Domingo como en las provincias, de dónde pueden encontrar las vacunas contra coronavirus. Doctor. Perdón, pero a mi papá el que le causó efecto fue la vacuna, para que usted vea. No, a papá no le causó, Pero tiene dale, 90 años. un prederrame me le dio. Es dio. decir, la vida, hay gente que choca en las Américas y no es todo el que va por las Américas choca. Da la casualidad que a mi papá le pasó. Papá se la puso toda. Su única queja fue que se la puso un viernes y no pudo beber hasta el lunes. Claro. La única queja de él. No existe riesgo de una, no pandemia, porque es mucho, pero una epidemia más general de que tengan que poner, cada vez que veo en el piso, mantenga la distancia, Claro. no pase de aquí, no cruce de aquí. No existe ese riesgo de que volvamos a esa enemistad obligatoria. Mira, hermano, creo que esa es la próxima pregunta que más se repite. No, sí, normalmente. Tendremos que regresar al aislamiento, tendremos que regresar al uso de mascarilla. Ay, Y la realidad es que no. Esas son Ay, no, ¿viste? Esas son medidas del pasado. Para que eso ocurra, tendría que manifestarse una catástrofe en territorio dominicano y en otras partes del mundo de manera impresionante. Tendría que ocurrir algo caótico, algo que lesione el sistema de salud, las fibras de la economía, pero la realidad es que eso no se perfila. La primera pregunta que me hicieron antes de llegar aquí, estaba hablando justamente con un programa hermano aquí en el edificio por teléfono, por eso subí un chintado. Sí. Es por lo siguiente, me preguntaban, Balcácer, ¿es más peligrosa esta variante? La respuesta es, no es más peligrosa. No es más agresiva en cuanto a producir hospitalización y mortalidad, pero al ser más contagiosa era lo que estábamos diciendo. No es lo mismo 2.000, 3.000 personas con coronavirus a tener 100, 150 personas. Cuando suba a 1.000, 1.500 y esa cantidad de personas estén enfermas, el riesgo de que esas personas tengan que recibir atención médica o ser hospitalizadas simplemente se va a incrementar. Es cuestión de números y estadísticas. La otra pregunta, por lo que ha estado circulando en redes sociales, ¿se detecta esta variante con las pruebas que tenemos disponibles? Y la respuesta es que sí. Dejen de estar pasando ese video y esa nota de voz de que esta nueva variante, las pruebas no la detectan. Señores, ¿cómo han diagnosticado entonces estos casos de coronavirus? Claro. Las pruebas una señora por su casa que le dice, tú tienes tal cosa. Ella lo ve a los ojos. Le dice, ay, sí, lo tiene amarillo. Se te fue el sabor. Entonces, la realidad es que sí se diagnostica con la prueba de antígeno y la prueba de PCR, que son las pruebas principales que tenemos. Y en cuanto a lo que son las manifestaciones, la infección por coronavirus del 2019 continúa siendo un proceso respiratorio. Este proceso respiratorio justamente da lo mismo, tos, moqueadera, malestar general. Pero ¿da dolor de cuerpo? Sí, coño. No, lo tuyo le da. No, yo voy para el médico. Lo que pasa es que vamos a ser honestos. Sí, esta variante aparentemente se está manifestando más con fatiga. Y muchas personas que hemos atendido en los días anteriores se han quejado de eso, de Balcácer. Me siento que me pasó un camión por arriba, no me quiero levantar. Y muchas de esas personas, más que nada, lo que están teniendo es coronavirus. Doctor, una amiga mía tenía ese caso. Yo le dije, ¿te hiciste la prueba? Y me dijo, no, fue que bebí mucho ayer. Y dije, no te hagas la prueba. Doctor, ¿cómo evitar entonces que se cree una histeria? Porque, por ejemplo, yo soy asmática. Y desde que una persona estornuda, entonces dice, ay, cuidado, te tienes que ir al médico, ve que te internen. Y bueno, aquí son testigos los muchachos que el sábado estábamos juntos, como yo estaba, agripada, tosiendo mucho, estornudando, pero es gripe. O sea, yo no entro en histeria. A mí no me dio COVID, no me ha dado COVID, simplemente me da el virus. Exacto. Bueno, pues si me dio asintomático, porque que tú no sepas. sentí nada. Sí, pero me hacía pruebas, sin embargo, cada vez que me decían, y claro, salía cada negativa. vez. Sí, Entonces, sí. ¿cómo evitar la histeria, doctor? Te daba entre los resultados. De Cristal. Señor, Cristal te daba los por resultados. favor, no interrumpa. Qué descaro. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Desde el médico Photoshop se hizo eso. Además, aquí había una que le daba por todos. Sí, Se le dio 3 o 4 veces. Pero, qué descaro. ¿Cómo evitar, doctor, era entonces cuando la bebía que le daba histeria? COVID. No, y cuando había fin de semana largo. Usted sabe que
había un empleado que siempre los fines de semana largos le daba COVID. Sí. Da la Y casualidad. nada más se negativo aliviaba los martes. Y se le quitaba el martes. En Villa. Negativo El martes. sereno. Se guardaba, ¿no? Sí, Ya sí, para sí. no contagiarnos. Para no contagiarnos. Entonces, doctor, repito la pregunta. ¿Cómo evitar la histeria que desde que una persona estornuda o tose, y más cuando sufre de asma, cuando sufre de alergias, que es normal en muchas personas, cómo evitar entonces este corre-corre y saber, ¿tengo que ir al médico o no necesariamente? Mira, Ivonne, la realidad es la siguiente. El Ministerio de Salud Pública ha emitido una alerta de que tenemos una variante mucho más contagiosa. Cualquier cuadro respiratorio en este momento podría ser coronavirus. La pregunta es, ¿tú vas a tener contacto con tu padre en el día de hoy? No, hoy no. Entonces, ¿tienes algún tipo de proceso respiratorio? No, ahora mismo no. Imagínate que la respuesta a eso que yo te acabo de preguntar es que sí. Ujú. Inmediatamente tú, si tienes un proceso respiratorio, o te aíslas o te haces la prueba. Sí, hombre. ¿Por qué? Porque Ok. porque el riesgo que tienes bajo el escenario de visitar a una persona que pudiera tener algún proceso potencialmente debilitante, y en este caso estoy hablando de debilitante, no que tenga diabetes, cáncer, VIH, como se ha dicho, sino que tenga una edad avanzada, es suficiente para que tú tengas que revisarte. En este sentido, llamamos la atención de que aquí lo que el ministerio ha dicho es que tenemos una variante más contagiosa. Nos ha recordado que el coronavirus no ha desaparecido, y en este sentido es simplemente ir y evaluarse en caso de que usted sea o población de riesgo o que usted tenga algún tipo de probabilidad de contagio. Señores, hemos olvidado algo. Por ahí viene el 31. Sí. Doctor, eso le iba a decir. Juntarse todo el mundo. Ahí es donde está el problema. Abrazarse. Doctor, y le iba a Abrazarse. decir también que yo quiero saber si en este mes mucha gente sale mucho, Te toma vio mucho. igualito. Igualito. Gracias, Cueli. Ahí nada más no te salieron los zapatos, pero después Ese par de ya tú sabes ese panorama. Es algo. Sabía que se le hacía la cámara. rico. así. Espera. Miren, en Diache. este mes uno trabaja mucho, bebe mucho, sale mucho. Ve mucha gente, abraza mucha Ve gente. Y yo Entre quiero otras saber, cosas. Besa, porque me ha etcétera. pasado ya esta semana, Me van toca dos besar veces esta que semana. cuando amanezco y aguanto sereno, al otro día amanezco como que tengo el virus. Pero después que descanso, tomo mucha agua, se me quita. Entonces, ¿cómo podemos de verdad saber si no es que estamos pasados de trago, pasados de mala noche, pasados de trabajo? No beba. Y me siento mal. O, bueno, me está entrando un proceso viral, déjame andarle rápido y prevenir. Ok, es lo que te estoy comentando. Esto es un proceso que generalmente te va a producir tos, moco, fiebre. Habitualmente la fiebre en esta variante no es una fiebre tan elevada como con los otros Es procesos. verdad, es verdad. Pero, Una fiebrecita. sí, Una es fiebrecita. ¿Qué tú te sientes? Sí. Pero la realidad es que tú date un humo y tú amaneces desbaratado al otro día, no tienen por qué darte Gracias. fiebre. ¿Me No doy a beba. entender? Exacto. Entonces tú pudieras Lo tuyo es resaca, mija. Exacto, no beba. tú pudieras evaluar esas manifestaciones, pero la realidad es que es lo que siempre hemos dicho. Señores, venden pruebas en una farmacia de 400 Ajá. pesos. O sea, no sé si me explico. Venden pruebas en la farmacia de 400 pesos. Si usted tiene duda, Hágase eso. la prueba. Es que esas son dos frías, comandante. un viernes uno se arriesga. Me la hago el lunes. Hoy el lunes. El problema continúa siendo el mismo. Que si tienes algún proceso respiratorio, hemos hablado de coronavirus, pero reconocer que la influenza es una enfermedad que mata 20,000 personas todos los años en Estados Unidos. Y el problema es que tenemos influenza circulando en este momento, tenemos coronavirus circulando, y el problema no eres tú. Tú eres una persona que hace ejercicio, Claro. una persona joven, tú no tienes ningún tipo de riesgo. El problema continúa siendo esa población adulto mayor, la cual es más vulnerable, no solamente a este proceso, a cualquier otro que pudiera surgir en las últimas semanas o a principios de año. Eso finalmente es bueno eso que usted acaba de decir. Si usted tiene en su casa algún adulto mayor, aunque hay fiestas ahora, y el niño tiene gripe, no vaya. Sí, es verdad. Deje el muchacho lejos del abuelo que tiene Sí, 97. es cierto, eso es Exacto. cierto. Porque los niños, lo que usted ha dicho, de lo que yo he podido captar, si tú tienes en tu casa gente, ¿verdad? Con una avanzada edad, 97, 98, papá, mamá, 70 enfermedades. para allá, sí. Este muchacho con este mosquerío, no lo lleve para allá. Ni uno mismo como Abuelo, y un No. mosquerío. Bueno, coño. No, y lo Espera. peor, y la frase Abuelo. y la frase dominicana. Vaya y salude al abuelo. Va, exacto. Vaya, denle un abrazo al abuelo. Dele un abrazo. Bese Dale un beso al abuelo. Es verdad. Ahí es donde el asunto se complica. Claro. Sea responsable. Ven acá, Señores, y el dengue lo quitaron.
Bueno, el asunto con el dengue es exactamente lo mismo que habíamos dicho. Yo le estaba diciendo a la jovencita que me recibió cuando llegué que yo he tenido que poner en mi página de Instagram algo que se llama el Domingo Relax, que es algo de relajo todos los domingos. Ah, yo lo vi. Porque la realidad es que cada vez que alguien me ve en la televisión, yo le dije a una gente que yo me iba a convertir en el Juan Manuel Méndez del infectología. Sí, del infectología. Ah, sí. Que cada vez que alguien me ve dice que habrá pasado ahora. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Lamentablemente, esto se veía venir, esto de coronavirus en esta fecha, porque sabemos que en diciembre, enero, recibimos una gran cantidad, como le llamamos aquí, de viajeros, de dominicanos ausentes, y era algo que ya hace más de un mes lo habíamos dicho. En diciembre vamos a tener un brote de coronavirus como ha ocurrido siempre. Hubo un diciembre famoso que fue una aventura que vino al país, para no decir qué fue lo que pasó. Un concierto que fue una aventura, para no decir cuál Pero fue el yo evento. fui y no me dio nada. Bueno, Está bien, Ivonne, tú eres de hierro, pero hay gente que se no soy de enferma. hierro. Hay gente que se enferma. Ivonne, No soy de Ivonne, hierro. pero hay gente que se enferma y hay gente No que soy de murió. hierro. Exacto. Y hay gente, mueren 20,000 gente al año por influenza. Hay Sí. gente que se enferma. Yo no he dicho lo pero tú contrario. eres de hierro. Exacto. no, No, que ya. para allá no No soy existe. de Para ti no Mueren existe nada. 20,000 y para Sí allá no es nada. existen. Está bien, pero hay gente que se enferma. La función no funciona. La Pero hay prueba gente no que se sirve, enferma, coño. coño. ¿Qué es lo que tú Sí, quieres? sí, hágalo. Ivonne es de hierro, señores, pero hay gente que no lo voy a es. hacer un chiste médico Dale. malo. Sí, Ni- claro. Ni la gripe le pega. Ni la gripe. Perdón, Ivonne. Entonces, No, tranquilo, está bien, doctor. continuamos. El problema que tenemos aquí es que ya esto se veía venir, justamente por lo que estamos diciendo. En territorio norteamericano los casos de coronavirus continúan elevados. Hay estados que tienen mayor prevalencia de casos de coronavirus que otros. Y la Florida es justamente un estado que tiene una cantidad de casos superior a los demás. Lo sabemos de que DeSantis quitó mascarilla Sí. con todo el mundo, bla, bla, bla. Si aún siendo un estado con una población de adultos mayores importante. Entonces, lo otro que hay que llamar la atención es que con el dengue ha ocurrido algo que es habitual. Tú tienes una cantidad de casos en un momento, se infectan muchas personas, se desarrollan anticuerpos, esas personas que ya se infectaron ya simplemente dejan de convertirse en un agente donde el mosquito puede picar y transmitirlo a otra persona. Y eso es lo que ha ocurrido. Señores, estamos hablando de que tuvimos más de 15,000 casos de dengue. Pero los mosquitos siguen picando. Sí, pero- sí. Y puya. Y duro. Pero el problema es que por cada caso de dengue que se diagnostica, generalmente hay 10 que tú no diagnosticas. Wow. Porque son personas que simplemente le dio dengue, que un día se levantaron, mira, qué dolorcito de espalda tengo. Y le dio dengue, porque todo el mundo cree que al que le da dengue siempre va a ser una forma severa, va a ser una forma grave y que lo van a tener que hospitalizar. Es mentira. Tú ves, a mí me dio dengue. Solamente Coño, por fin. A mí me dio dengue. Por fin te dio algo. Te dio algo. Pero no te hiciste la prueba del dengue, ¿verdad? No, porque no fue en estos días. Por fin. A mí me dio dengue. Si no te da el dengue, te va a limpiar. El mosquito fue en estos días. No, lo que no logró fue El mosquito no la discriminó. Le dio el dengue. Claro. Y Y me falta dio, Enrique. doctor, y Falta Enrique. estuve a 10 plaquetas menos de que sea hemorrágico, Ahí incluso está. en ese Wow. tiempo cuando me dio. Wow. Doctor, ¿cómo la gente se comunica con usted? Bueno, a través de redes sociales, DR, de doctor Héctor con H y Balcácer con B alta, DR Héctor Balcácer. A los que no le gusta la medicina seria, puede esperar los domingos, que tenemos el domingo relax. El domingo relax. Y la realidad es que los otros días tratamos de subir temas médicos para aquellas personas que tengan algún tipo de preocupación. No se asusten si dentro de los comentarios de los videos, sobre todo el último, ven gente hablando un poquitito de compuestos, porque la realidad es que atacamos un poquitito siempre a los antivacunas. Porque lo hemos dicho siempre, las 3 acciones que han prolongado a nivel mundial la sobrevida del ser humano son 3. Cocinar los alimentos, el uso de los antibióticos y en tercer lugar las vacunas. Yo siempre le planteo a las personas el hecho de estas campañas que han hecho para desacreditar la vacuna del coronavirus, Ivonne, Ay, tío. ha tenido un pequeño problemita. Ivonne, no, mira qué es lo que pasa. Ivonne, tú tienes todas tus vacunas puestas, ¿verdad que sí? Estamos hablando de sarampión, rubeola. Sí, sí, claro. Es así, es así. Sí, es así. Sí, el problema, Ivonne, es que tú has podido diferenciar la vacuna del coronavirus de las demás vacunas, ¿verdad que sí? Sin embargo, hay un grupo de personas que no ha podido diferenciar eso. Y en este momento, a nivel mundial, se está viviendo uno de los niveles más bajos de vacunación contra todas las enfermedades. En lugares donde no había sarampión, ha comenzado a aparecer sarampión. Fíjate lo que sucedió en Nueva York. Apareció un caso de poliomielitis en un joven de 22 años, después de que en Nueva York tenían cerca de 25 años sin un caso de polio. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un caso de sarampión en el país? No te acuerdas.
¿cuándo fue la última vez que tuviste a alguien con polio? Esos niñitos que tú veías en los campos con los piecitos chiquitos. Mi hermano, en silla de ruedas. yo tengo una hermana. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero en tu casa hay todo. Cuando tú evalúas eso, te das cuenta de que las vacunas están funcionando y lamentablemente los antivacunas, con ese miedo que le han infundido a la población, justamente están lesionando los esquemas de vacunaciones tradicionales, y por eso es que personas que tienen influencia como tu voz, yo agradecería que por favor se sumen a la parte de la vacunación. No se lo prometo, pero sí. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube y tu plataforma de podcast favorita, El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV, lo mejor del día, cuando quieras y donde quieras.